Viceministra, desde que salió don Jonathan, yo tengo el número de la radio aquí en WhatsApp, es el 899-35935, 899-35935, y algunos policías penitenciarios nos han escrito. Quiero contarles que para poder yo formalizar que son policías penitenciarios, le he pedido a quienes me escriben que me tomen una foto del carnet de la credencial que los habilita como tal. Algunos de ellos me han pedido que guarde su identidad. Yo tengo secreto profesional, así lo haré, pero necesito, por favor, si me dicen algo, que me envíen algo que me confirme a mí que son policías penitenciarios. Hay una de ellas que me lo mandó, trabaja en el Luis Paulino Mora. Dice, aquí ya se salió de control los contagios de los funcionarios. No dicen ellas la situación realmente como son. Aquí hay mucho contagio de funcionarios contagiados y hacían incluso trabajando. Entonces yo le pregunto, ya después de que me manda la identificación, le digo, ¿los aislamientos son individuales? Y me dice, no, solo 6 cubículos para visita íntima hay aquí. Meten 2 por cubículo, la mayoría está revuelto en el mismo pabellón. Esa es una policía penitenciaria. Después me escribe una señora también identificada que dice, soy familiar de un privado de libertad en la cárcel La Reforma. Mi hermano comenta que en el pabellón de él hay más de 100 reclusos contagiados, a los que el Ministerio de Salud solo a 2 les hizo la prueba y al resto los pusieron como asintomáticos o sospechosos hasta que no estén graves. Nada de lo que están diciendo es verdad. Mi hermano hay que estarle llevando acetaminofén, Hex y antigripales porque ni medicamento les dan. Los presos están en sus celdas comunes. Si se ponen más graves los meten en un galerón a que se tomen lo que los familiares los llevan y ahí los juntan con otros más. Esa es una persona con un familiar. Un policía, varón, penitenciario, nos dice, permítame, dice, ¿usted sabe cuántos espacios individuales hay en la Gerardo Rodríguez de indiciados? Hay 1,500 personas ahí, es el 90% de hacinamiento. La clínica de La Reforma solo tiene 8 camas. A los policías enfermos los dejan en cuarentena dentro del centro, no los dejan irse a la casa. Los espacios individuales en la Gerardo Rodríguez son solo 9. Pregúnteles por favor si ellas lo conocen, porque esto no es sobrepoblación, es hacinamiento. Hay más de 5 centros con 80% de sobrepoblación. Y que dice un médico que trabaja en justicia que no es cierto que el Ministerio de Salud, que es lo que nos acaba de decir doña Diana, autorizó el traslado de privados de libertad al CAI Reinaldo Villalobos. Sé que les planteé varios temas, en el orden que ustedes gusten, porque aquí nos siguen escribiendo. Si quiere voy a ir entrando con algunos. A ver, yo me imagino, y es, digamos, la sensibilidad que hay que tener de este lado también cuando estamos en una situación así. Esta es una situación que como país nos genera ansiedades, incertidumbres, y de igual forma, ahora que el virus ha llegado a los centros penitenciarios, de igual forma estamos trabajando para que la gente pregunte lo que tiene que preguntar, reciba la información que tiene que recibir, y la realidad es como es, ¿verdad? Nosotros no intentamos cambiarla. En el caso de Luis Paulino, nosotros habíamos tenido 18 policías penitenciarios infectados y ahora tenemos 14 nuevos, con lo cual, si no me equivoco, doña Diana me corrige con el número, me parece que son 32 policías que teníamos afectados en ese centro penitenciario y funcionarios diferentes a policías, me parece que son 2 o 3. Esos son los números que nosotros tenemos y que nosotros manejamos. Si alguien tiene registro de otra cosa, yo di el correo al cual puede comunicarse y hacernos ver cuál es esa otra realidad que la gente está viendo, que todos los que estamos metidos en el día a día del tema no estamos viendo, ¿verdad? Porque nosotros estamos manejando los casos con base en la información real. En el caso de los policías, que son casos positivos, por ejemplo, los de ayer se fueron a vivir o a transitar su proceso de recuperación, de convalecencia del virus, o a transitar su tiempo del virus en sus casas, no están dentro del centro penitenciario. Es pero distinto. dicen que, perdón, ministra, pero dicen que ahí estuvieron trabajando. Es la misma policía, la misma oficial la que nos escribe. Anoche se fueron alrededor de 15 compañeros para la casa porque salieron positivos y así estuvieron trabajando. Se fueron anoche. En el momento en que se reciben las pruebas y se determina que ellos son positivos, es donde se empiezan a hacer los ajustes de la parte operativa policial. Evidentemente no los podíamos enviar a la casa antes de tener los resultados de que eran casos positivos, ¿verdad? Pero en el momento en que se determinó que es así, la policía penitenciaria empezó a hacer las comunicaciones y los ajustes. Me consta que estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche en este tema para que el servicio se siga prestando de la forma en que corresponde y para que los policías pudieran ir a recuperarse a sus casas también como corresponde. Entonces,
No es una situación sencilla, es una situación sobre la cual estamos trabajando día a día conforme se van presentando los distintos casos, que cada caso es particular y es específico en cada centro penitenciario. En este momento, probablemente el que más llama la atención es el Luis Paulino, porque es donde está más abultado el número, ¿verdad? Pero estos son los números reales que nosotros estamos manteniendo. No sé si la viceministra tiene algo adicional para agregar al respecto. No, sobre ese sentido no, ministra, nada más decirles que todas las pruebas que se realizan conforme a los lineamientos que tiene tanto el Ministerio de Salud como la Caja. Las pruebas se realizan en coordinación con los laboratorios de los hospitales que pertenecen a la Caja costarricense, y también se realizan conforme a la lista de contactos directos de las personas positivas, ¿verdad? Y eso ahora que claramente en este momento en el que en el país tiene la situación que tenemos y que ya tenemos transmisión comunitaria, y que era algo que las autoridades nos advertían al principio de la pandemia, ahora los resultados de las pruebas duran bastante más tiempo de lo que hace 2 meses duraban, ¿verdad? Si hace 2 meses nos daban resultados, bueno, que hace 2 meses no teníamos casos, gracias a Dios, pero digamos, si el 1 de julio nos daban un resultado 2 días después, hoy, 30 de julio, nos dan resultados 4 días o 5 días después, porque claramente el sistema de salud está teniendo muchísimo trabajo. Entonces, viceministra, perdón, pero yo sé que están durando más, están durando 5 o 6 días. Yo la semana pasada incluso yo estuve en cuarentena al esperar los resultados, pero el aislamiento es obligatorio desde el momento en que es sospechoso. Es que me parece que lo que les están diciendo es, sí, ayer los mandaron para la casa porque dieron positivo después de esperar los días por pruebas, pero mientras fueron sospechosos, que el protocolo dice que tienen que estar aislados, no estuvieron aislados. Claro, quedaron dentro de los centros en el orden de darle trazabilidad a los resultados de las pruebas, y que se pudieran desde las áreas de salud y desde la medicina de empresa del ministerio poderle dar trazabilidad a los resultados de esas pruebas, y cuando saliesen, ya sea positivas o negativas, pues si eran positivas, enviarles al aislamiento domiciliar, y pues si eran negativas, podrían mantenerse dentro de los centros. Pero usted me está confirmando que no estuvieron aislados mientras esperaban las pruebas. Estuvieron en dormitorios separados, eso sí es la información que tenemos. Pero estuvieron trabajando. La policial. Algunas personas, pues no todas estaban sintomáticas, las personas que no estuvieron sintomáticas y podían trabajar, trabajaron. Ministra, pero es que el protocolo, no el de justicia, el protocolo del Ministerio de Salud dice que si yo tuve contacto primario con una persona contagiada, ¿verdad?, yo tengo que guardar aislamiento aunque no tenga contagio, y ustedes no lo están haciendo. Efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es procediendo conforme los lineamientos. Entonces, si una persona muestra síntomas o una persona... ¿Pero a cuáles lineamientos? Porque los de salud directo, no los están cumpliendo. Los nuestros están alineados con los del Ministerio de Salud. No, pero yo no sé si me estoy explicando bien, discúlpeme, que es, salud dice, señores, si Randall tuvo contacto con una persona positiva, van a aislamiento 14 días. Si no presentó en 14 días síntomas, perfecto, sale del aislamiento. Pero en el caso de ustedes no los ponen en aislamiento, siguen trabajando hasta que salga la prueba positiva. Es decir, se están brincando el aislamiento preventivo. Aquí tenemos 2 factores a considerar. Tenemos el tema de los nexos, el estudio que se está haciendo de los nexos con las personas positivas para identificar cuáles fueron los contactos y los contactos positivos que efectivamente están identificados. Si una persona es asintomática, no nos muestra información de que haya tenido contacto con un caso positivo de manera directa, no es una persona que entra en esa categoría que tengamos que aislar de entrada. Cuando la persona empieza a mostrar síntomas, sí necesitamos aislar. No, viceministra, eso puede ser según el protocolo de ustedes, pero deberá ir alineado al de salud. Cuando una persona tuvo contacto con paciente COVID positivo, tiene que ser aislada. Sí, eso cuando es lo que son contactos directos. Cuando son contactos directos, eso es lo sí, que claro, pero si un compañero mío es en el caso de los policías penitenciarios, si un compañero suyo es positivo, usted debería estar aislado de una vez. Claro, pero cuando usted no tiene identificado que usted ha estado en contacto con un caso positivo, usted no lo sabe, entonces usted no se reporta o no se registra como, mire, yo estuve en contacto con este caso positivo. Entonces usted no se autopercibe así.
En transportes de la Jorge Arturo Montero, o sea, la Reforma, ya hay un caso positivo en choferes, por ejemplo, de los servicios de traslado de oficiales. De hecho, tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es un dato privado. La salud, por supuesto, pero ya hubo el caso de un señor y siguen laborando sus compañeros. En los hospitales, cuando hay un caso en un departamento en específico, al resto los aíslan. En este caso para los transportes, ya le doy la palabra, viceministra, en este caso para los transportes nosotros creamos los equipos denominados comisionistas, son equipos pequeños de policía penitenciaria que se dedican únicamente a los transportes. Entonces tal vez es importante aclarar que estos policías penitenciarios que están laborando haciendo transporte no están en contacto con otros ni con la población penitenciaria, justamente porque tienen una labor, si lo podemos ver así, encapsulada de trabajo por el riesgo que están justamente corriendo. Perdón, viceministra, que le atravesé ahí. Gracias, ministra. El caso que menciona don Randall es de un compañero funcionario del área de transportes. Él estuvo de vacaciones y no tuvo contacto directo con compañeros y compañeras del Jorge Arturo, ni tampoco a quienes trasladaba. Por eso es que no hubo ni la necesidad de aislar a otras personas. Aquí es importante tener en cuenta, don Randall, que no toda persona figura como contacto directo de una persona positiva. Los lineamientos del Ministerio de Salud, incluso en los próximos lineamientos, en los los lineamientos número 15 o en la versión 15ava, hacen una diferenciación en términos de cómo definir los casos positivos, pero en el caso de los contactos directos son todas aquellas personas que tuvieron contacto con la persona positiva por más de 15 minutos a menos de 1.8 metros de distanciamiento físico y sin ningún tipo de equipo de protección personal. Entonces, aquí yo sé, y creo que usted también lo sabe porque también estuvo en aislamiento, que cuando somos o cuando existe la posibilidad de que podamos tener el virus, entramos en mucha ansiedad y se entra, digamos, es una cuestión natural, ¿no? Los seres humanos no nos queremos enfermar, pero las listas de contactos directos y la realización de las pruebas y las instrucciones de aislamiento se toman de acuerdo a estas definiciones y son definiciones que el Ministerio de Salud nos da. Entonces, toda aquella persona que no estuvo por más de 15 minutos con una persona positiva a menos de 1.8 m y estaban usando equipo de protección personal, no entran dentro de la lista de contactos directos. Viceministra, dice el señor muchacho que trabaja en transportes, dice, efectivamente el señor estaba de vacaciones, mi compañero llegó a laborar un lunes, lo mandaron para la casa efectivamente. Dice, lo que pasa es que cuando lo mandaron para la casa ya había trasladado aproximadamente a 35 funcionarios desde San José a la Reforma, más de 30 minutos, incluso tuvo contacto con su jefatura. Según lo que usted me acaba de decir, yo entendería que si el señor dio positivo pero andaba mascarilla, ustedes no lo contemplan como que tengan que aislar al resto, ¿es así? Además, todos los compañeros que utilizan y las compañeras que utilizan el sistema de transporte del Ministerio de Justicia, que sale de oficinas centrales hacia Complejo Occidente, se les ha solicitado que para hacer uso del servicio de transporte que ofrece el Ministerio deben utilizar equipo de protección personal para poder trasladarse. Incluso el compañero chofer tiene también que utilizar equipo de protección personal. Los autobuses se desinfectan diariamente y también tienen dispensadores de alcohol en gel. Entonces, tomando esas características, a ver, la lista de contactos, y tal vez el doctor Muñoz me corrige si estoy equivocada, la lista de contactos directos se hace a través de una entrevista. Entonces, las personas que están encargadas de levantar estas listas de contactos directos entrevistan tanto a la persona que sale positiva como a las personas que podrían ser contactos directos, y se hace muy minuciosamente para saber más o menos a qué distancia estaban, si tenían equipo de protección personal, si, no sé, etcétera, digamos, se hace muy detallada para poder determinar si estos son casos directos, si hay que tratarlos de esta manera. Incluso hay anillos epidemiológicos, si hay contactos directos primarios, contactos directos secundarios, etcétera, que más allá, digamos, de los primarios, por lo general lo que se hacen son pruebas centinelas, y de ahí pues se van, digamos, reduciendo tal vez la cantidad o a lo mejor tal vez aumentando
aumentando la cantidad dependiendo de los resultados que se vayan dando. Ya le doy la palabra al doctor, pero nos dicen, trabajo en base 24, no tengo ya que es base 24. Ahí estamos trabajando, enfermos, no nos dan los insumos, somos los que tenemos contacto directo con la población. No tengo ya, insisto, que es base 24, pero dice, aquí estamos todos trabajando, incluso con síntomas. Yo, digamos, no tengo ninguna, de hecho no conozco a ninguno de los tres, no tengo ninguna argumento para señalar que información que me brinden sea falsa o que no tengan las mejores intenciones. Supongo que todas tienen las mejores intenciones para salir de esto, pero no es más sencillo entender, digamos, que efectivamente tienen una complejidad enorme los sistemas penitenciarios y decir, bueno, mejor hagamos la política, no es sacar a todo mundo, que eso es lo que la gente cree que está pasando, sino de ver cuáles perfiles cumplen para hacer una salida ordenada y liberar un poco el hacinamiento que es sencillo ahí, ministra, porque lo que nos han dicho, y se lo voy a decir sinceramente, lo que me han dicho es, la orden es no, lo menos que se pueda, salen. Lo menos que se pueda salen, ¿quién? Los funcionarios. No, los privados de libertad que podrían tener un perfil para cambiarlos de régimen. Bueno, ahí tal vez voy a atender primero esta consulta sobre los compañeros que decían que están trabajando supuestamente enfermos o con síntomas y luego te contesto esa otra. Claro, solo si me dice que es base 24 se lo agradezco en el alma, porque no sé qué. Nosotros tenemos una serie de códigos para los centros penitenciarios. Yo preferiría no lanzarme así a contarle a todo el mundo dónde queda cada una de nuestras bases. No se preocupe. Entonces, nuestros funcionarios, me incluyo, de mí para abajo, todo el mundo en el ministerio, cuando tengamos un síntoma tenemos que ir a revisarnos médicamente y si estamos enfermos no nos podemos reportar a trabajar. Eso se lo hemos dicho a todo el mundo. Nosotros no estamos obligando evidentemente a nadie a trabajar con síntomas o a trabajar enfermo, no solo por COVID, sino con cualquier otra afección respiratoria, justo porque se convierte en población de riesgo, ¿verdad? Y puede contagiar a otros para que se conviertan en población de riesgo también. Entonces, lo primero que me gustaría decirle a esos funcionarios, en caso de que esta situación sea así, es que cumplan con el protocolo que ellos mismos saben que deben cumplir, que es ir a revisarse a ellos mismos con un médico según les corresponda. Y si están enfermos, reportarse como enfermos y se tomarán las medidas de incapacidad total que se toman en todos los casos. Eso con respecto a los funcionarios. Con respecto a esto de las salidas que se mencionaba, me imagino que tiene que ver con pasar a la gente del régimen institucional al régimen semi-institucional. Entonces, en esto nosotros, desde que tuvimos una orden por los jueces de la República, que eso fue en abril, se empezó a trabajar con base en esos lineamientos. Pero es importante decir que desde marzo nosotros ya habíamos emitido, el Instituto Nacional de Criminología había emitido una circular para que se valoraran adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres con niños en relación con factores de riesgo que en ese momento de marzo se habían establecido como factores de riesgo COVID. Entonces, el trabajo del ministerio en ese sentido empezó desde ese momento. Y luego en abril se complementó con esa orden que nos dieron los jueces de la República, los jueces de ejecución de la pena, para hacer valoraciones extraordinarias que tomaban como punto de partida los factores de riesgo y a los cuales nosotros como institución le sumamos toda esa valoración técnica que deben tener para que las personas que pasen al SEMI sean personas aptas para estar en el SEMI. Pero están siendo muy restrictivos, ¿es cierto, ministra? En este momento se han realizado, de la cantidad de valoraciones que han realizado los centros penitenciarios, que luego han elevado como recomendación al nivel del Instituto Nacional de Criminología, se han elevado por la circular 4, que es esta de abril, 60 casos que ya se encuentran en el semi-institucional, que ya pasaron a este otro régimen. ¿De cuántos? ¿60 de cuántos? 60 de los 16,000 que tenemos en el sistema penitenciario, y por la circular de marzo, ministra, perdón, 120. No quiero inducirle error. ¿Es de cuántos estudios han salido 60? Ok. Más o menos se han hecho unos 350, por decirlo de alguna forma. Se ha ido haciendo, son 2 filtros, ¿verdad? Tal vez me gustaría como explicar ese ejemplo, porque primero lo analizan. Pero adelante, por favor. Primero analizan los centros penitenciarios en sus consejos interdisciplinarios y de ahí, de analizar los factores de riesgo y el desempeño que la persona individualmente ha tenido en su proceso descontando la pena, elevan la recomendación al Instituto Nacional de Criminología, quien además tiene que valorar esto, realizar una revisión desde el tema educativo, psicológico, desde la
parte derecho, los reportes de la policía penitenciaria, pero además tiene que ver si esta persona tendría condiciones viables para mantenerse afuera. Es decir, no podemos sacar a una persona que tenga muy buen desempeño y tenga factores de riesgo a que viva en la calle, ¿verdad? Entonces, esto es un montón de factores que hay que analizar, y las personas que se han analizado y que han cumplido con todos los factores de salud y técnicos han pasado. Pero no es sacar a la gente por sacar a la gente, no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo, para que la gente pueda afuera sostenerse mejor, pero con una vida que pueda sostener, ¿verdad? Porque estando dentro del sistema penitenciario, ni se ha infectado, tiene techo y tiene comida, ¿verdad? No podemos sacar a alguien a arriesgarse a que se infecte, a arriesgarse a que no tenga para comer, a arriesgarse a que viva en la calle. Entonces, en este momento han salido alrededor de 180 personas. Nosotros los cortes los hacemos los días viernes. Vamos a ver en esta semana cuántos se suman a esa lista, pero son aproximadamente 180 personas que ya han pasado al régimen semi-institucional y que se están sosteniendo, digamos, con buen suceso dentro del plan de trabajo que tienen que desarrollar afuera, porque no es nada más que salen y nos desentendemos de ellos siguen sujetos al sistema penitenciario. Claro.